¿Cuántas veces has escuchado que el crimen perfecto no existe? Casos impactantes han salido a la luz para demostrarnos con hechos que aunque los victimarios hagan hasta lo imposible para ocultar hasta la mínima pista, no les funciona. Y con el caso que te traigo este día, serás testigo de la astucia, pero sobre todo la estrategia que tuvo este hombre para no ser descubierto en el acto. Un homicidio que estuvo a nada de no tener un culpable, solo que un pequeño detalle evidenció al asesino, y su reacción quedó grabada para la posteridad. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Y si es la primera vez que entras, te doy la bienvenida. Yo soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Antes de llegar al trágico día, quiero presentarte a Stephen Mark McDaniel, quien nació el 9 de septiembre de 1985 en Lynchburg, un barrio a las afueras de la ciudad de Atlanta, en Georgia. Su infancia fue normal al lado de sus padres Glenda y Mark, así como con su hermana con quien llevaba una buena relación. Stephen era un chico sumamente inteligente. Sus únicos defectos era la obsesión por la limpieza y el orden, un comportamiento que sus padres intentaron quitarle, pero al saber que era inofensivo decidieron dejarlo. Stephen adoraba armar rompecabezas y era fanático de la serie El Señor de los Anillos. Además había heredado de su padre la afición por ver films samurái. Para sus allegados, Stephen era un chico modelo, y es que desde los 13 años cantó en el coro de una iglesia local, y luego colaboró en las actividades parroquiales. En 2004 obtuvo excelentes calificaciones, y esto lo llevó a conseguir una beca para estudiar en la Universidad de Mercer, en donde se inclinaría por derecho en criminalística y a largo plazo buscaba ser un juez federal, que destacando algo interesante, sus padres jamás entendieron las razones del por qué estudiar esta carrera si soñaba con escribir novelas. Socialmente Stephen era retraído, casi no salía con amigos y ocasionalmente tomaba alcohol. Pero detrás de esta apariencia se encontraba un acechador, un joven obsesionado con una chica de su facultad que jamás notó que Stephen, desde meses atrás la seguía a todas partes, intentando conseguir algo. Stephen, desde 2008, vivía frente al campus de la Facultad de Derecho, y Lauren Giddings, del departamento de al lado, era una compañera suya. Tenía pocas semanas de haberse mudado, y por coincidencias de la vida no solo estudiaban juntos y vivían al lado del otro, además eran parte de la Sociedad Federalista, una organización de 60,000 abogados y estudiantes, en donde Lauren, durante su último año de carrera, había sido elegida presidenta de la organización, y Stephen vicepresidente. Sus personalidades eran opuestas. Mientras Stephen era considerado un tipo raro, Lauren tenía una vida social intensa, pero esto no impedía que juntos sacaran adelante proyectos interesantes, los cuales les permitieron tener buenos comentarios de parte de sus profesores. Esta cercanía diaria hizo que Stephen, que contaba con 26 años, se sintiera atraído por ella, así que le sugirió que salieran, a lo que Lauren amablemente rechazó su invitación, porque sostenía una relación desde septiembre de 2007 con David Van Diver, un abogado 20 años mayor que ella, que vivía en Atlanta, y a quien había conocido durante su pasantía. Stephen se sintió muy mal, lo que fue percibido por Lauren, quien desalentó sus invitaciones y le anticipó que después de recibirse se mudarían juntos. Pero ese momento no llegó, y sus planes se verían alterados. Aquella joven que estaba a punto de hacer su último examen para graduarse y ser una brillante abogada, nunca cumplió sus sueños, pues aunque por fuera Stephen lucía resignado ante el rechazo, por su cabeza pasaba una sola idea: deshacerse de ella. Lauren, cuentan algunos allegados, no era una chica temerosa, pero días previos a su asesinato se sentía acechada, como si alguien la vigilara en todo momento. De hecho, su novio David había hablado con ella y le decía que no debía sentirse así, que era una mujer valiente y que estaba segura en ese lugar. Y por cierto, la tarde del sábado 25 de junio de 2011, conversó con ella a través de un mail, en donde Lauren le mencionó que creía que alguien había querido ingresar a su casa y que se sentía observada, pero esa vez no se mostró alarmada, así que su novio solo se dedicó a apoyarla moralmente y le hizo hincapié que nada le ocurriría. El sexto sentido de Lauren le avisaba que algo se aproximaba, pero no le prestó la suficiente atención. Y con esto llegamos al día de los trágicos hechos. Ya entrada la madrugada de aquel domingo, dormía plácidamente en su departamento cuando de pronto se despertó sobresaltada por un ruido. En medio de la oscuridad vio a un hombre sentado en su cama,
Llevaba una máscara y traía guantes, y por su postura intuyó que la miraba dormir. «Sal de aquí», dijo Lauren con un tono calmado para evitar que el acechador notara que estaba invadida de terror. Por algunos segundos el hombre no hizo ningún movimiento, únicamente la veía de forma insistente, y su respiración agitada se podía escuchar. De pronto, el sujeto se estiró sobre su cama, la tomó del cuello con sus 2 manos, y apretó. La lucha que Lauren sostuvo con su victimario fue desesperante. Intentaba escapar, pero ante tanto forcejeo cayeron al piso, y las piernas de la joven quedaron debajo de la cama, y eso era justamente lo que buscaba el agresor. De esta manera, ella no podría derribarlo con sus patadas. Al verse imposibilitada vinieron los manotazos que eran constantes, y en uno de tantos intentos logró quitarle la máscara que le tapaba el rostro. Y su sorpresa fue total, pues quien le estaba agrediendo era Steven, su compañero de toda la carrera en la Facultad de Derecho, su vecino del mismo condominio, y alguien a quien consideraba su amigo. Stephen McDaniel estaba fuera de sí. Su identidad había sido descubierta. Aquel chico tímido se había esfumado, y el único que quedaba era el monstruo inmutable que la tenía sujetada fuertemente del cuello, y con una mirada de enfado. Lauren llegó a decirle, «Por favor, para», pero Steven nunca hizo el intento. Por el contrario, siguió comprimiendo con fuerza durante 15 eternos minutos. Lauren dejó de patalear, y una vez que Steven la soltó, quedó inmóvil en el suelo. Lauren, según reportes oficiales, murió a eso de las 4:30 de la madrugada, a manos de una persona en quien confiaba desde hacía años, y a quien le había contado todos y cada uno de sus sueños. Luego de esto, Stephen McDaniel arrastró el cuerpo de su compañera de la facultad hasta el baño, la colocó dentro de la bañera con el pijama puesto, y Steven, al no saber exactamente qué hacer, la dejó allí y volvió a su apartamento, que quedaba literalmente a la puerta de al lado, y no volvería sino hasta que oscureciera. Se cuenta que todo ese tiempo la pasó en su computadora, hasta que pensó, ya es el momento. Volvió al apartamento de Lauren con una sierra, y sin remordimiento alguno cortó a su amiga en pedazos. Pasaron muchas horas para que Steven concluyera, y tras esto, sus piernas y cabeza fueron envueltas por separado en varias bolsas negras. Limpió minuciosamente, ocultó toda evidencia, y al finalizar lo metió en botes de basura que había en la facultad. Su plan había salido a la perfección. Incluso permaneció con el torso por 2 días sin aparente razón, al igual que con los guantes y la máscara, pero terminó deshaciéndose de todo en su mismo condominio, y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Los días transcurrieron, y muy pocos notaron la ausencia de Lauren. Creían que se había tomado unos días para descansar, pero ya era demasiado. Por ello, cuando las hermanas de Lauren, su novio, y sus amigas se dieron cuenta que la joven no respondía mensajes ni contestaba llamadas, y ya habían pasado casi 4 días, se angustiaron, pues lo menos que tenía Lauren era ser desatenta. Todos sabían que estaba estudiando con dedicación porque estaba a semanas de graduarse, pero ese silencio no era normal. La noche del miércoles 29 de junio sonaron las alarmas. Una amiga de Lauren llamó a la hermana de la víctima, Caitlin Wheeler, y le preguntó si sabía algo de ella, a lo que Caitlin dijo que no tenía idea. Al ver que no había respuesta de parte de Lauren, Ashley Morehouse, una de sus amigas que vivía en el mismo condominio, le hizo saber a su hermana que iría a tocarle la puerta. Así lo hizo, pero en su apartamento solo había silencio y oscuridad. Lo único que encontró fue el auto de Lauren, un Mitsubishi modelo 2004, que estaba estacionado y repleto de polvo. En el edificio, la mayoría de los inquilinos se conocían. Era un complejo habitado por estudiantes y graduados. No solo se consideraba un lugar seguro, sino una ciudad tranquila, en un entorno amigable. Por lo tanto, jamás imaginaron que había ocurrido un asesinato y que el responsable vivía en ese condominio, pasando desapercibido ante la vista de muchas personas que consternadas le preguntaban si sabía algo de su amiga, a lo que muy seguro decía que no. Otra amiga, Lori Suspect, quien vivía en Chicago y tampoco había podido comunicarse con Lauren, decidió llamar a la policía, y esa misma noche un oficial llegó hasta el apartamento de la joven. La puerta estaba cerrada por dentro, y no parecía que hubiera algo anormal. El cerrojo estaba en perfectas condiciones, y se retiró minutos después al ver que nadie atendía su llamado. Esto se lo hicieron saber a su hermana, que lucía más preocupada. No sabía en dónde buscar a Lauren, pero no se quedaría de brazos cruzados, así que acudió con un grupo de amigos que residían en el condominio. Entró,
y el lugar lucía tan bien que era imposible sacar conclusiones. Sus objetos personales como su bolso, billetera, sus documentos, sus llaves, su celular y su computadora estaban. Mientras realizaban una búsqueda exhaustiva, apareció en la escena Stephen McDaniel, quien se presentó como su vecino de la vivienda de al lado. Solo estuvo un rato y se fue. Ashley dio con su celular y tras enchufarlo al notar que la batería estaba muerta, observaron que sus últimas llamadas eran del 25 de junio, es decir, ya tenía 4 días desaparecida. Por esta situación, el grupo contactó al 911. Rápidamente arribaron al lugar 2 policías de la Universidad de Mercer, quienes a su vez llamaron a la policía de Macon. Pasada la medianoche, los agentes de la ciudad llegaron. De nuevo empezaron con la búsqueda en el mismo complejo de apartamentos, pero a eso de las 3 de la mañana del 30 de junio, la policía se retiró. Caitlin, que vivía en la misma ciudad que sus padres, llamó a uno de ellos, específicamente a Bill Giddings, que aún estaba dormido, pero ante la noticia no demoró en subir a su auto y condujo hasta Macon para hacer la denuncia de la desaparición de su hija. La madre de Lauren viajaría más tarde tras finalizar algunos asuntos. Esperaba dar con su hija y saber que estaba bien, pero las noticias que le darían no serían buenas. Para entonces ya se había realizado la denuncia de parte de su progenitor, y al no hallar una prueba fehaciente, los detectives de homicidios entraron para recabar información. Fueron hasta el complejo de 2 plantas, pero como no había lugar en el estacionamiento, dejaron los autos bloqueando los contenedores de basura. Ya una vez en el apartamento, los peritos rociaron luminol, una sustancia química que se activa ante la presencia de restos de sangre, y su horror se hizo evidente en sus ojos, pues cuando rociaron este líquido en el baño, se iluminó. Con esto las dudas comenzaron a esclarecerse. Estaban frente a una escena del crimen. Un par de horas después, cuando los policías de homicidios volvían hacia sus vehículos, el viento cambió en dirección hacia ellos, e inmediatamente se taparon la nariz cuando un aroma nauseabundo, que enseguida reconocieron, les impedía pensar. Segundos después se miraron, y haciendo caso a su olfato los condujo hasta los contenedores de basura. Los revisaron, y en una bolsa negra hallaron un torso humano en descomposición. Al mismo tiempo, y desconociendo lo que los peritos habían descubierto, los amigos de la facultad de Lauren colocaban carteles con su cara en toda la zona. Más de uno dio una entrevista a los medios de prensa, que al saber de su desaparición llegaron al lugar de los hechos desde temprano para dar seguimiento. Pero sin duda quien más destacó fue Stephen McDaniel, su compañero de carrera y amigo. El joven lucía muy seguro en cada respuesta. Aseguró que Lauren era su vecina y que esperaba saber en dónde estaba. Su plan perfecto estaba a punto de caer, pues la policía ya había dado con los restos de la joven. Esto debido a que el camión recolector de basura no se llevó el contenedor, porque el auto de la policía estaba mal estacionado, así que no podían maniobrar. Stephen McDaniel, próximo a tener un título de abogado e interesado en derecho penal, continuaba hablando con la periodista del canal de televisión local, WGXA. Era la 1:30 cuando McDaniel le decía compungido: «Una de nuestras amigas tiene una llave y miramos dentro, pero no había signos de que nadie hubiese entrado». A esto añadió que pensaba que había salido a correr y que alguien se la había llevado. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El joven no pudo seguir hablando, porque la periodista le dio una primicia en vivo, y su reacción quedaría grabada. We just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. El rostro de McDaniel cambió de un momento a otro frente a la cámara de televisión. Los espectadores no entendían qué estaba ocurriendo. Muchos cuestionaron su actitud y adjudicaron que la noticia lo había perjudicado, pues también se le veía muy tembloroso. Pero nadie se percató que su reacción era la de un brutal asesino que no entendía que había salido mal. Sin que se enterara de esto la policía, ya tenía en la mira a Stephen, ya que en el área de basura en la que habían encontrado los restos humanos correspondía a 4 apartamentos, y uno de ellos era el de Stephen.
Como parte de la investigación, la policía les pidió que les permitieran entrar a cada apartamento, pero al pedirle que les permitiera entrar a su vivienda, accedió sin recordar que aún conservaba la sierra, con rastros de sangre, la misma con la que había desmembrado el cadáver de su amiga. También encontraron una espada samurái, una soga, un rifle y 2 pistolas, además de ropa interior que resultó ser de Lauren, y la llave maestra con la que había ingresado, no solo aquella noche, sino muchas veces más al apartamento de la víctima. El viernes 1 de julio, Stephen McDaniel fue arrestado e interrogado, el cual tuvo una duración de 12 horas. En cuanto a la llave maestra, el encargado de los condominios ya había informado tiempo atrás que alguien la había robado, y que estaba seguro que en más de un apartamento la habían utilizado, pues muchos vecinos se habían quejado de robos, solo que nadie había hecho una denuncia formal. También hallaron en su auto restos de sangre, pero algo que lo encaminó a ser el único culpable es que hallaron en su computadora conversaciones comprometedoras que provenían de un blog siniestro que estaba bajo el usuario Sol. En él llegó a postear sobre torturar a mujeres y violentarlas íntimamente de forma aberrante. Y justamente en una de sus publicaciones, realizada un año antes del asesinato, el acusado dejó plasmado la ausencia de empatía que tenía hacia cualquier persona. Para el 6 de julio los exámenes de ADN certificaron que los restos correspondían a Lauren, y para agosto de ese año, el acusado fue imputado por el crimen. Stephen McDaniel finalmente confesó con detalle su macabro crimen, añadiendo que su carrera y el gusto que tenía por la criminalística habían ayudado para aplicar con Lauren un método para no ser descubierto, y que era cierto que la llave maestra había servido para ingresar a su apartamento para verla dormir. Relató que aquel trágico día se dirigió a la habitación de su amiga y se sentó en su cama, pues lo que más le encantaba de ella era verla dormir. Pero cuando Lauren se despertó, no supo más que hacer que acabar con su vida, sin importar que ésta le suplicaba que no le hiciera daño. McDaniel estaba tan obsesionado con ella que se las ingeniaba para poder verla sin que ella se enterara. Ingresaba a sus redes sociales para saber su día. Había colocado una videocámara a un palo, para enterarse cuando entraba y salía de su apartamento. Y esa obsesión era la que le había llevado a quitarle la vida, ya que al saber que estaba a nada de concluir sus estudios y que Lauren se mudaría después de su examen final y no la vería más, era algo que no podía soportar. Estamos frente a un verdadero psicópata, pues en su computadora hallaron 52 fotos íntimas de chicos y chicas en actos con adultos. Por ello, el 23 de agosto de 2011 fue acusado de 7 cargos más por explotación infantil. Además, días antes había agregado a su lista de reproducción videos de canibalismo y desmembramiento. El 21 de abril de 2014, Stephen se declaró culpable y contó todo lo ocurrido en la madrugada del 26 de junio de 2011, la noche en que mató a Lauren, y esto lo llevó a ser sentenciado a cadena perpetua. McDaniel podrá pedir su libertad condicional en el año 2041, pero el 30 de mayo de 2022, el acusado solicitó revisión del proceso reclamando que unos papeles importantes habían sido robados por el fiscal de distrito, un movimiento astuto para salir del penal estatal de Hancock, en Georgia, pero muchos abogados que conocen del caso están seguros que esto no procederá. Por otra parte, su familia se empeña en decir que él no lo hizo. Están las pruebas, confesiones del acusado, e incluso la aceptación del homicidio, así como del desmembramiento. Pero Glenda, la madre de Stephen, se niega a creer que su hijo pudo haber cometido semejante crimen. De igual manera sucedió con su abuelo, quien nunca aceptó que aquel brillante estudiante, la promesa de la familia de ser un exitoso abogado, ahora era un homicida que le había arrebatado la vida a una joven. Pero esto contrastó con la familia de Lauren, que no le creía ni una sola palabra al asesino, quien aseguraba que no la había violentado íntimamente, solo la asesinó y desmembró. Para ellos era un monstruo, y desearon que pasara una larga vida en prisión, y que fuera de la peor forma. Por otra parte, decían sentirse orgullosos de su hija, que al momento de ser asesinada le faltaban semanas para obtener su diploma, y que era cruelmente curioso. La joven quería ser defensora de personas como Stephen, pero en su camino se interpuso la peor muerte, causada por su supuesto amigo. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora.
Familia, que tengan un bonito fin de semana. Les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.